@Julio Sánchez Cristo Oficial. Alberto, saque la carpeta de la mafia de Nueva York. Lo que usted acaba de escuchar son los nombres de un capítulo terrible de la mafia de la ciudad de Nueva York, que la azotó en los años 70 y 80 hasta que llegó Rudolph Giuliani y los acabó. Así como le digo, los acabó. Escucha usted ahí mencionar a los Gotti, a los Banana, escucha usted también a hablar a los de los Gambino, de Charles Carneglia, familias que azotaron a la ciudad de Nueva York, llevándola a una crisis terrible. Pues hay una serie en Netflix absolutamente espectacular y Félix, breve, 3 episodios nomás. Sí, la tengo en lista. Lo que pasa es que estoy terminando la de Sinatra. Entonces, y me va a empatar parejo, porque no había visto la de Sinatra, que es fácil. Ay, pero oiga, es que ¿y cómo le tiene toda la relación, o sea, se encuentran en el camino. ¿Cómo le ha parecido? Sí, aunque el pedazo de Sinatra es con Giancana, Sí, con los más Giancana. viejos. Sí. Pero qué maravilla, qué maravilla. No, y pueden hacer un ¿Qué Zoom tal eso? con María Camila. No, y Sí. lo de Ava Gardner, ayer estaba en Ava Gardner. ¿Qué tal? ¿Qué cosa tal? No, y maravillosa. lo que falta. No. Y cuando Ava Gardner dice, es que cuando un hombre es bueno en las plumas, olvídese. Bueno, y cuando va y la saca del estudio, Sí, ¿no? cuando un hombre es bueno... No, es que- no, su relación con todas las mujeres en realidad Sí, es una sí, cosa sí, sí. impresionante. Y además que todas lo referían, ¿no? Decía, Sí. corría de voz en voz, corría la leyenda de Sinatra en esos campos. Y por eso la referencia de Ava Gardner. Bueno, pues el tema tiene que ver y le va a gustar, porque son 3 capítulos, 50 minutos, Netflix, se llama La Ciudad del Miedo, Nueva York contra la mafia. Llega un momento en que el FBI dice no más y se encuentran con un joven, muy joven fiscal de distrito, que era asistente, que con otros fiscales deciden crear una operación de desmonte simplemente escuchándolos, usando micrófonos. Y Giuliani se convierte en la estrella de esa lucha. Pero el camino fue largo, tormentoso y con mucha muerte. Nos atiende a esta hora uno de los protagonistas, Johnny Aletto, mafioso de origen albanés, peligrosísimo, peligrosísimo. Él pertenece a la estructura criminal de los Gambino, amigo personal de John Gotti en los años 80 y los 90. Después de su extradición de Brasil en 2006, fue condenado en Tampa por conspiración de asesinatos, crímenes que ayudó a organizar. Era el brazo de los Gambino en la Florida. Estuvo sentenciado a 10 años de prisión, de los cuales ya había servido 6. Hoy en libertad nos atiende a esta hora porque es protagonista de la serie. Lo conocen en el bajo mundo como Johnny Aletto. Su verdadero nombre es John Edward Alite o Light. Johnny, hello, good morning. How are you? Johnny, tell me a little bit the Yes. story of the rap, the music we just listened. What is the reason of that rap? The reason is to let the young guys know that are following the mafia and the life of crime, the treachery behind guys like myself that are doing the work, and you have bosses across every country, every city, that are actually cooperating with the mafia. And the RICO law, like the movie projects, is the downfall of all mafias. Bueno, básicamente, Julio, este rap quiere contarle la historia a los jóvenes de la mafia, como se vio en la serie, como esta vida del crimen que tiene por detrás tantos jefes puede ser perjudicial para los jóvenes. La idea es contar esta historia a los jóvenes y por eso hizo estos raps. Y colaboró con la serie y nos va a contar todo. Pero también hay que ir atrás para entender de qué es lo que se arrepiente nuestro invitado. Por ejemplo, con su bate de béisbol, ¿a cuántas personas golpeó? Golpeó más de 100 personas.
Cientos de personas, Julio. Con un bate de béisbol, Félix. Un bate de béisbol. Sí, sí, no es. O sea, es que la cosa era así con la mafia claro. de estos señores. Sí, brutal. Yo quiero preguntarle, el tema de la mafia siempre tiene sucesores. En Colombia se acabó Pablo Escobar y se acabó el cartel de Cali, pero llegaron otros carteles. Una vez que Giuliani acaba con las 5 familias más poderosas de Nueva York y que funciona esa operación que se llamó por sus iniciales Rico, no hubo herederos, no quedaron hijos, no quedaron testaferros, no quedaron amigos que ocuparon los puestos de estas 5 familias, o definitivamente el FBI y Giuliani borraron del mapa a las 5 familias. So, Hello? yes, Yeah. Mr. Allied, you got that, or you need translation first? No, I didn't hear that clearly at all. Yeah. So we want to know if these families, this gangster's family, left some people that carry on with this mafia business, or it was eradicated completely. No, the mafia is always going to be a fight, back and forth with the government and the mafia. The mafia keeps reinventing itself. The violence isn't what it used to be in the 80s because of this RICO law, because it takes down so many people like myself that was never actually caught with a crime. But you have associates that are giving up, or bosses giving up acts of criminal acts that we do, which it puts us in conspiracies, which in turn, even though they don't catch you actually with the crime, the conspiracy with the RICO Act that was performed by Giuliani can actually take down the whole mob. So I think it's just dismantling the mafia overall through every country, every city, every state, especially in the United States. ¿Con quién te vas? Bueno, nos dice que esta es una pelea de la mafia constante con el gobierno. La mafia está reinventándose todo el tiempo y esta violencia en los 80s fue bastante intensa, tenían bastante asociados y muchas de estas personas que estaban involucradas en la mafia pues delataban al resto y esto permitió que se pudiera desmantelar esta mafia en los Estados Unidos. Quiero preguntarle ahora sobre la efectividad de ese plan RICO. Cuéntele a nuestros oyentes qué era el plan RICO. So how effective was that RICO plan that led eradicate all the mafia? How was the plan? Can you explain it a little bit about the plan RICO? Yeah, RICO is a law that was started by Giuliani back in the mid-'80s. To show that there was more than 2 people running an enterprise. And it's a very complicated law that gangsters that weren't educated started to understand the law because they understand their life was in danger of getting 100 years and better. And so although you're not caught in a crime itself, if the family and the crew, which is more than 2 people, are shown to be involved in an organization to continue an enterprise, an illegal enterprise, they can actually lock up anybody that's involved with that organization. So if there's more than 2 of us planning different crimes, they can bring us all together as one organization and bring down 3 guys to 100 guys at a time. Although you've never been actually caught with a crime within that organization. But if you're part of that RICO conspiracy, they can knock everybody down. It's a very complicated law. It is very difficult for people to understand. And you really have to sit down with an attorney and understand the reach of this law, what it caused. And it really, it was an amazing law that was brought up by Giuliani that really kills organized crime. Nos dice que esta ley RICO que creó Giuliani en los 80s, pues descubrió básicamente lo que quería era atacar el grupo en general, el grupo completamente, porque se creía que eran 2 personas manejando una empresa y pues lo que pudo comprobar es que son muchos miembros de esta mafia que estaban detrás, que era una organización bien elaborada, estructurada y pues no se atacaba solo a 2 personas que cometían el crimen, sino que se podía involucrar a todo el mundo que tenía alguna relación con esta mafia y es una ley bastante complicada, dice él, de entender. Uno se tiene que sentar con un abogado a que le explique, pero fue una ley bastante efectiva que logró
no solo pues identificar a 2 personas que hubiesen cometido un crimen, sino alrededor de cientos de personas que estuvieran involucrados con esta mafia. Grace, pregúntele por favor, usted comentaba en la serie que su barbero, su entrenador de boxeo, de béisbol, todos estaban asociados con la mafia. Era muy difícil decir que no, o en algún momento él pensó en hacer las cosas de una manera diferente. So you said in the series that everyone you knew was somehow related with the mafia. It was really hard to say no, to reject the mafia, or to have another path different of the mafia? Well, the opportunities, like most people in the business world that are involved in regular business, they have opportunities. And in my neighborhood, in our area, we have opportunities more so to the streets to be involved in a mafia, because everybody in our lives are involved in a mafia from the streets we come from. I have friends in Colombia. I lived in Colombia. I lived in Barranquilla for a while. And so every angle and every person I know I met from my streets that connected me around the world to have connections in the mafia, not just in New York, but I had connections in Barranquilla. So I moved there. I lived there because of, we had the ability of meeting so many gangsters in our street that it brought us around the world, to have connections around the world. And that's the difference with the streets we come from, because we're more exposed to illegal activity than we are to legal activity. Las oportunidades que llegan a su barrio venían de negocios ilegales, entonces esas oportunidades que se cruzaban en las calles eran relacionadas con el crimen, con la mafia. Él nos cuenta que tuvo la oportunidad de vivir en Barranquilla un tiempo, en Colombia, y todas las personas que él conocía eran de la mafia, no solo en Nueva York, sino nos pone el ejemplo de nuestro país cuando vivió acá, porque tenía la habilidad de conocer mafiosos con conexiones en todo el mundo. Y pues la diferencia de las oportunidades es que pues están expuestos en su barrio, en su calle, más a estas oportunidades que dan los negocios turbios que las cosas legales. Quiero preguntarle a nuestro invitado en qué año estuvo en Barranquilla y qué mafiosos conoció en Barranquilla. So, in what year were you in Barranquilla, and what gangsters did you meet? I lived in Barranquilla in 2003. I stayed there for about 6 months, back and forth. I used to box at a gym over there called Billy's on 31st Street. I had friends in Santa Marta, in Cartagena, in San Andreas, Medellin. So I had a lot of friends of mine that were gangsters in Colombia that were involved with the cartel. So they helped me move around. They helped me move to Venezuela. I moved to an army base in Venezuela. So that's the difference in our streets in the United States. We have the ability, well, I had the ability to meet a lot of people from different countries, and I end up moving into a lot of Latin countries, Cuba, different connections I had through the cartel members in Colombia. Bueno, dice que fue en 2003 y que conocía a mucha gente, que le permitió moverse por muchas partes, Santa Marta, también ir a Venezuela, pero no me concreta los nombres. But you were in touch with which mafia bosses in Barranquilla? I was in touch with one guy specifically, Juan Andres, who's also was in prison with me in the United States. He was a huge cocaine dealer. I was in touch with another guy, Andre, that was also from Colombia and was in prison with me in the United States. And we keep these connections. Sometimes these prisons, what they actually do is they get us better connections internally between criminals, which we can move from state to state. When we get out of jail, we take advantage of it, and sometimes country to country. So that's what allowed me to go to Colombia, and I had help in Colombia to move around to these other countries. Pues Julio, no es tan específico, dice que conoció a un señor que se llama Juan Andrés, que estuvo en la prisión con él en los Estados Unidos, que manejaba un negocio muy grande de cocaína, otro que se llamaba André, también colombiano, con el que también compartió prisión en los Estados Unidos, y estas conexiones alrededor del mundo fueron las que le permitió moverse de estado a estado en Estados Unidos y también de país a país, que le permitió ir a Colombia, a Cuba, como nos contaba en la respuesta anterior.
¿Y esas personas siguen activas en el negocio del narcotráfico? ¿Esas que conoció en Barranquilla? ¿Sigue en contacto de alguna manera con ellas? So, and those people you met still active in the business? Do you talk to them right now, or you don't have any contact with them anymore? Actually, I had one guy, I haven't had contact with him since I got out of prison. But prior to that, I had a lot of contact. And just recently, somebody reached out to send me a message of hello. And I sent the message back. I hope you change your life like you told me you were going to. So I really don't know if he's active anymore or if he isn't. But as far as me, I'll say hello, goodbye to guys, but that's about it. I'm not actively involved in any kind of criminal activity with anybody anymore. Él personalmente no está involucrado en una actividad ilegal, más que hola y chao, no tiene mucho más contacto con estas personas que conoció en esa época. Dice que recientemente alguno de ellos lo contactó, le envió un mensaje para saludar y pues él le devolvió el mensaje y espera que hayan cambiado sus vidas como él lo hizo, pero pues no ha tenido mucho más contacto que ese, no sabe qué es de sus vidas ahora mismo. Grace, cuando terminan matando a Paul Castellano bajo orden de John Gotti, ¿qué pensó él que iba a pasar teniendo en cuenta que él era el mafioso más famoso, más poderoso de Estados Unidos? ¿Y qué terminó pasando? Si se dio lo que él esperaba una vez Paul Castellano fue asesinado por orden de John Gotti. When they killed Paul Castellano, what did you think at that moment was going to happen? Well, I was on the faction of Gotti at the time Paul Castellano gets killed. But I also thought it was one of the biggest mistakes in mafia history because of the strength and power and money that Paul Castellano yielded. I think it was one of the downfalls in American mafia by killing him. So I thought it was a big mistake, personally. Él estaba en la facción de Gotti y nos dice que para él uno de los grandes errores de la mafia fue acabar con Castellano por todo el poder que él tenía y el control que tenía de la mafia. Para él fue un error profundo haber acabado con Castellano. Grace, por favor, pregúntele sobre el dilema constante que uno ve en las series y en las películas sobre la mafia, y es en convertirse en un soplón, un whistleblower. Siempre hay unos que terminan haciéndolo, otros que no, unos que lo hacen y terminan muertos, y otros que terminan salvando su vida de esa forma. ¿Cómo se maneja al interior de la mafia esa tentación o ese dilema de convertirse en un soplón para salirse de la mafia como tal? So, how do you manage inside the mafia the temptation of becoming a snitcher? How do you handle with that opportunities you have to go away from the mafia? I think, like anything, things move forward. Any corporation, any business. So when you see the RICO law that came into effect, and you watching all the bosses and different guys in the family starting to talk and give information because they don't want to do a life sentence, you start to understand that the times have changed. The implementation of these kind of laws, you're never going to have the same power in an organization like that anymore, because these governments came in with so many strong laws, so much different technology and surveillance. And I think you just got to be intelligent enough to understand this isn't 1970, 1980, or even 2000 anymore. If you go to the streets, you're not going to have a long life. You're either going to get killed or you're going to go to jail forever. And there's too many informants out there, which I mentioned earlier. So there's just too many guys that are folding their cards because of these laws that came into effect. Bueno, cree que las cosas van avanzando y cada negocio tiene su final o su ciclo, y cuando estas personas involucradas en la mafia ve que las leyes están cambiando, que las jefes empiezan a hablar, que todo el mundo está empezando a hablar, a dar información, y que la mafia no tiene el mismo poder porque pues el gobierno está reformando unas leyes mucho más estrictas, mucho más fuertes en contra de estas mafias, entonces solo tienen un camino, una salida, y es hablar. Entonces nos cuenta que estas personas en los 90 se dan cuenta que no van a tener una larga vida, que pueden morir, que pueden ir a la cárcel, entonces muchas personas por eso comienzan a hablar.
Yo quiero preguntarle sobre su pasado, porque una persona que ha golpeado a más de 100 personas con un bate de béisbol, que ha disparado a más de 30 personas, que ha incluso asesinado, pues, ¿cómo empezó a ser su núcleo familiar y cómo también fue su transformación? So we want to know about your past. How were you able to change your life? How was you able to transform your life into a positive life? Because I'm a guy that was a little more intelligent. I think I was school educated. I was street educated. I was internationally educated with gangsters from every country. I lived around the world. And I seen when this is going on, I got disenchanted when I stood in jail in Brazil. And I got disenchanted with watching guys turning and giving evidence, use any words people use, snitch, rat, doesn't matter, inform it. I just understood it was over. They're using guys on the street now that we wouldn't have used them to valet park our car. So I knew that the writing's on the wall, time's over, it's finished, and I just threw a towel in. I said I got to change my life. I got to try to help some kids not follow this path or they'll end up like me. And the end up is they'll do what I did, end up in prisons, leaving their family. And those same bosses are going to rat on you and snitch on you. And I just understood that it's time to end this and try to help some kids and do something positive instead of negative in my life like I did in the past. Bueno, él se considera un poco más inteligente que los otros personas involucrados en la mafia porque tenía bastante educación, tenía por lo menos educación escolar y también pues aprendió mucho viajando alrededor del mundo, involucrándose con los mafiosos alrededor del mundo, y él se desencantó mucho cuando estuvo, por ejemplo, en la cárcel en Brasil y se dio cuenta cómo se entregaban unos a otros, estaban usando básicamente a las personas que estaban en la calle, y pues cuando se dio cuenta de todo esto quiso alejarse y se dio cuenta que la mafia, el tiempo de la mafia se había terminado, y quiso enseñar a los jóvenes a no involucrarse con la mafia y a seguir otro camino distinto al que él siguió. Grace, yo no quiero dañar la serie con temas muy puntuales, pero hay algo que me llama la atención, y es que todo está basado en grabaciones, en horas de grabaciones. Les metieron micrófonos a los restaurantes, a las casas, a todo le metieron micrófonos. Ellos, que eran los mafiosos más poderosos de Nueva York, ¿nunca sospecharon que los estaban oyendo? So something that really caught our attention is how the FBI used recordings to cut all these mafia leaders. So can you explain us how all these gangsters didn't realize they were using microphones to record them? How didn't they realize that they were using this strategy? Because you were so powerful that we cannot understand how you didn't realize this. You know, the problem in the mafia is there's a guy, Dave Gentile, was an ex-FBI agent. And he warned me as a kid, before I took off and ran and abandoned my family, left my money, don't follow this life. He kept asking me, don't follow this life. These guys are not intelligent. Their egos will bring them down, and they're going to bring you down too. Try to change your life. And I didn't want to listen. So to answer that question, these guys' egos overtake their brains because they're so arrogant and thinking that they're above the law, that they just talk in rooms, they talk in cars. And the FBI intelligence level of what they have now, as far as bugs, as far as microphones, as far as, you know, the technology, they're not only bugging people's houses, cars, they're bugging their clothes, they're bugging bushes, they're bugging outside telephones, restaurants. So you make it almost impossible for you to walk or go anywhere or any restaurant more than once, or that room or that table is bugged. And you have so many informants within the mob now that are not average guys, but the bosses that were wearing wires like Joe Messina, or a boss like Al Diarco, or any of these guys, and a lot of these guys like Scarpa, or some of the big killers that were around Gas Pipe, are actually working with the FBI, or Whitey Bulger. These are some names that were actually informants with the FBI, already meeting them, or Gotti to the son, Jr., meeting with the FBI. So how is the kids on the street are doing the work
going to get away with it when they're giving them up. The bosses are actually giving them up. So that's why the arrogance of some of these guys thinking they're going to get away with it is just, you got to be dumb at this point to continue in this life. Bueno, nos cuenta básicamente que la arrogancia y los egos de estas personas son tan grandes que supera su mente, son tan arrogantes que creen que están por encima de la ley y empiezan a hablar en los cuartos, en los carros y creen que la inteligencia del FBI no los va a alcanzar, pero lo cierto es que la inteligencia del FBI es tan grande, tienen tanta tecnología que pues no solo pueden interceptarlos en sus carros, en sus casas, sino también en los árboles, le pueden poner micrófonos en la ropa, en los restaurantes. Es imposible para ellos alejarse de la inteligencia del FBI porque incluso ni siquiera pueden repetir un mismo restaurante, y son muchos los informantes, son muchas las personas y da nombres de diferentes mafiosos o personas involucradas con la mafia que empezaron a hablar y a contar lo que hacían en esta mafia, y entonces dice que es muy complicado no alejarse y hay que ser muy bobo para no darse cuenta que no hay futuro en la mafia con toda esta inteligencia que ya hay en el FBI. Me parece muy curioso cómo hablaban en la serie sobre los mafiosos, los grandes capos, a través de la vestimenta, ya que por esta los detectaban en la ciudad en esa época. ¿Qué características tenían? So it's really curious for us how they talked about the fashion and the clothes these gangsters used, and that was really characteristic of them. What can you say about this? What was the particularities that they had in their clothes? I think it's embedded in us since we're younger. Once you become a successful gangster, the clothing that you wear is very important for people to see. That's a sign of its success. Not just your houses, but your appearance out on the street, to show people the way we look. We put ourselves above any other criminals on the street. So I think the way you dress shows people on the street exactly who you are without saying who you are. And we have a different type of style of dressing. So people usually know the way we wear certain things, mock neck shirts, monogram shirts. People know who we are. ¿Cree que cuando estas personas, estos mafiosos se convierten en personas exitosas, es importante para ellos mostrar este poder a través de su ropa y que la gente vea que son exitosos, que la gente de la calle pueda percibir que lo que tienen puesto quiere decir que han tenido éxito y son exitosos y están por encima de otras mafias? Entonces esta forma de vestirse era muy importante porque mostraba quiénes eran ellos sin tener que decirle a las personas quién eran ellas, y usaban diferentes tipos de camisa que mostraban esto. Los viejos muy bien vestidos, Alberto, rayetiza, cruzado, sombrero, pero los jóvenes con la camisa abierta y con la esclava que le hace juego a la cadena, mucho pelo en pecho y muy evidente la pinta de mafiosos. Grace, yo le quiero preguntar sobre un tema que muestra la serie, repito, la mafia de Nueva York de los 70 y de los 80, que me pareció un poco exagerado, pero él debe saberlo. Es que en un momento la mafia se tomó la construcción de la ciudad de Nueva York cuando arrancó el boom de todos esos nuevos edificios. Y cuenta la serie que había que pagarle un peaje a la mafia para hacer un edificio en Nueva York. Se tomaron el cemento, se tomaron los proveedores, se tomaron los sindicatos de los obreros. ¿Era cierto o está un poco exagerado en la serie que para hacer un edificio en Nueva York, Donald Trump, por ejemplo, que hizo su Trump Tower en esa época, a Donald Trump les tocó pagarle un peaje a sus jefes? So we want to talk about something they say in this series about the mafia, and is that they control the construction in New York. And they say that when someone wanted to build something in New York, a building, they had to pay a fee to the mafia. Is this true? If someone wanted to build or construct something in New York, they had to pay the mafia to do this? Yeah, there's nothing that's going to be built in New York City. Not a brick's going to go up without paying the mafia. But it's not openly where people really understand. But, somebody doesn't just walk over and take an envelope. The numbers are embedded throughout every local, through every union.
So it's not as simple as people think if somebody knows they're dealing with the mafia like that. So if somebody want to put up a building, they're going through different people, and as they're going through, those numbers keep rising. So if you're going to do electric work, an end of that goes to us. If you're going to get involved with Teamsters, trucks, those are ours. So it's done indiscreetly. It's not done wide open like everybody's making it sound in some of these things. But the construction industry, you're not building anything without the mafia. Se hace de manera indiscreta, no es un dinero que se le pague directamente a la mafia, sino que hay muchas personas por debajo que están manejando los distintos sindicatos, las distintas compañías o sectores que tienen contacto con muchas otras personas relacionadas con la mafia, pero finalmente sí, él cree que todo ese dinero que de la construcción llega al final a la mafia. Grace, pregúntele por favor por la fiesta, la rumba. Al principio de la serie hablaban de la cantidad de champaña que se bebía, y uno siempre ve, digamos, que como que tienen mucho tiempo libre y tienen mucho tiempo para la noche. Pregúntele por eso, qué hacían en las noches, en qué locales se juntaban, cómo eran las fiestas de estas familias que dominaban Nueva York a finales de los 70s. So we want to talk about now the party, and because we saw in this series a lot of champagne, a lot of free time you had to go to a lot of parties. So talk to us about these activities that these gangsters went to, and what was the distractions you had in the night? Well, all of us had, just like in Colombia, we all drive, when you're successful, cigarette boats. They're very fast speedboats. We all have Baja boats, the 280 Bajas. Anything that's fast on the water, we're driving. We're drinking Cristal champagne. We're usually in clubs that we own ourselves, like I owned a lot of clubs. And so we'd be in our clubs. We'd be in associates of ours clubs. Other guys in different crews, we'd hang out in the same clubs. And we would be in the champagne lounges. Obviously, we always have women around us because of the money, because of the power, because of the boats. And because of drinking champagne like that, like Cristal, Louis XIII. So, people know when they see us because the way we travel, the way we dress, what we're driving, what we're wearing, what we're drinking, and the loads of women that are with us. And we go from different clubs, the Hamptons, Fire Island, Atlantic City, Shooters in Florida, and these were the usual things for groups of us. And on the street, it's not like people think. Each family's pretty friendly with each other. We interact with each other, and we try to make money with each other. But at times, we kill each other, whether it's the same family. If somebody's touching money they shouldn't. For a lot of reasons, you get killed in the mafia. Bueno, dice que como en Colombia tienen muchas botes, lanchas rápidas y bueno, también tienen mucha champaña, Cristal en esas fiestas, van a los clubs de los que ellos mismos son dueños y por eso lujos, tienen muchas mujeres alrededor muy hermosas y muestran todo ese poder que tienen con los botes, con la champaña Cristal y la gente ve lo que usan, los lujos que tienen y a los bares que van en los Hamptons, Atlantic City y dice que en la calle no es como piensan entre los gangsters, entre los mafiosos, pues porque se relacionan entre sí, pues cada familia es amable con la otra y tratan de hacer negocios los unos con los otros, solo que a veces se matan también. ¿Y la mafia ahora en Nueva York qué? ¿Cuál es hoy? ¿Cómo es la mafia en Nueva York? ¿Es tan poderosa como entonces y simplemente es más discreta que la de esos tiempos? ¿O cómo definiría hoy la mafia en Nueva York, que me imagino sigue existiendo? So what can you tell us about the mafia right now in New York? It still exists or it disappeared? It is powerful right now as it was before? What can you tell us about the mafia right now? The mafia is definitely weakened than before, but like anything, like I said earlier, they're trying to build up and strengthen itself. The problem is the watered down of the ability of these young guys of understanding the mafia. Not capable of, I think, of what we used to do in the 70s and 80s and before that, 90s, compared to what's out there now. I think they think quantity is better than quality. In my personal opinion, instead of building up to 100 or 200 or 300 guys a family, they should leave it at 20 or 30 good guys and stop trying to build it in numbers because the numbers is what's killing the mob
and they need to be a little more discreet as far as these younger guys that they're bringing into the street. Está absolutamente debilitada, por supuesto no es tan fuerte como lo fue en ese entonces, pero están tratando de fortalecerse, de fortalecer esa habilidad para agrandarse, y pues dice que en este momento la mafia tiene que mantenerse reducida a unos 20, 30 hombres, no pueden tener la cantidad que tenían antes de 100, 200 hombres, porque pues obviamente eso es lo que hace que la policía los atrape, ¿no? Tienen que ser muchos más discretos, con muchos menos hombres, y eso es lo que han entendido actualmente, y por eso se maneja a una escala mucho más pequeña. Grace, pregúntele por favor sobre los otros clanes mafiosos grandes que había en Italia. Las 5 familias que manejaban Nueva York siempre fueron parte de la Cosa Nostra. Pero ¿qué pasaba con la mafia napolitana, que era la Camorra? ¿Qué pasaba con la 'Ndrangheta, que era la mafia calabresa? ¿Cómo eran los vínculos que tenían con los otros grandes clanes mafiosos en Italia? So we want to understand how were the connections you had with the other groups, with the other mafias, with the other big families, as the Camorras, for example. So how was the relation between one another? Well, me being Albanian, there's a lot of Albanians in Europe that are involved with these organizations there. But in the United States, I'll use, for example, John Gotti Sr. He didn't want to recognize the mafia in Italy when they came to the United States here. He would go against them. He wouldn't want to talk to them. He wouldn't want guys in our family speaking with them. He didn't trust them. On the opposite end now, the Italians in Italy are doing the same thing. They don't want much to do with the United States mafia members. The Gambino family, in my opinion, who I respect and I like, I think they're a little more business-oriented from Italy to here. They're quiet. They're under the radar, and they're trying to bring it back to the old Italian ways of keeping quiet, staying within themselves. So I think that, if it slowly builds up that way again, it'll get strong if you keep it through the European ways. But like I said, Gotti didn't respect them here. He didn't want nothing to do with them. He didn't like the fact that they were killing law enforcement or families or women, and those were some of his reasons why he didn't want anything to do with them back then. Johnny, what do you think about this scenario? After what Rudy Giuliani did against you and your mafia, what he did with September 11, he could be president of the United States? I personally like Rudy Giuliani. I think he's a tough guy. I think he speaks honestly. They asked him a question, could he ever been in the mafia? And he said possibly. And I think that the way he speaks so honest about things is what makes people really like him and respect him. And he does his job fully. That means there is no bend in him. He's one of the most intelligent guys out there. And for him to do what he did in New York City in the days he did it and clean it up, not just with the mafia, just everything about New York City. He made it one of the most beautiful places to go in the world. And recently they're destroying the city again. So I think there's anarchy all over because you don't have leaders like Rudy Giuliani. Johnny, thank you very much. Good luck with your Thank you very much. series. I appreciate it. Thank you very much. Okay. ¿Qué dijo al final Grace, nuestro amigo Johnny? Bueno, dijo que John Gotti no tenía nada que ver con la mafia en Italia, en especial no quería ninguna relación con la mafia italiana, pero él reconoce que los Gambino querían mantener un estilo mucho más italiano porque son mucho más callados, manejan un bajo perfil y siempre se mantienen en ese círculo y no quieren tener conexiones con nadie más, y esa es la forma en la que se quiere manejar la mafia, pero Gotti realmente no lo respetaba y no querían tener mucha relación con la mafia italiana. Y con respecto a Giuliani, dice que es un hombre fuerte, que habla de una forma honesta y que la forma en la que habla hace que mucha gente lo quiera, lo respete y le guste lo que hace. Es una persona que hace su trabajo completo y hacer lo que hizo en ese momento en Nueva York de limpiar la ciudad por completo, no solo limpiarla sino hacerla una ciudad hermosa para visitar, es algo admirable y bastante grande para él. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.